Ok, buenas noches, chicas. Vamos a empezar en nuestra clase de la Torá. Hoy no tengo una paracha específica que vamos a estudiar, pero es sobre Deuteronomio, porque saqué ideas que nos aplican mucho a nosotros con respecto al libro de Deuteronomio, entonces por eso no es como una paracha específica. Pero bueno, vamos a empezar en oración. Me gusta orar el Tehilim, Salmo 119:5, del 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta de mí aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu seder. Esta oración que yo hago dice, dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. Eso es lo que dice el Salmo 119, del 33 al 40. Isaías 61:2 dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y seas tú el que nos enseñe. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro cansancio, de nuestros sueños. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu misericordia y con tu amor. Danos la clase que nosotras, las que estamos aquí, y la persona que va a escuchar estas clases lo necesita. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y toda gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Voy a agregar esto en la oración, que no lo había hecho antes, pero quiero que lo hagamos de aquí en adelante. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras y así poder comunicarlos a otro, para poder decir, como tú dices, Padre eterno, de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Amén, amén. Yeah. Ahorita vamos a ver por qué puse esa parte que pienso que es bien importante para nosotros. Bueno, en el libro de Deuteronomio, ya lo vimos la vez pasada, nosotros dijimos que obviamente Moisés, él no está dando nueva información. Moisés en el libro de Deuteronomio simplemente está recordándole a la gente lo que ya ha escuchado y ya sabe. No, muchos de ellos no presenciaron cosas, pero sus padres sí, y son a ellos les contaron. Ahora, entonces, quiero hacer los siguientes comentarios. Vamos a ver, nosotras, especialmente Gloria y Yuri. Gloria y Yuri por primera vez están teniendo como empezando a leer la Biblia, ¿cierto? Teniendo como un contacto con la palabra del Eterno. Y ustedes están empezando a verla desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva que fue escrita, que eso es lo que hemos estado haciendo en esta clase. Entonces yo les quiero, hay cosas que quiero decirles porque ahorita vamos a ver las razones. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que esta clase es la mayor parte de la iglesia, la mayor parte en general de los creyentes, piensan en cierta manera diferente a como nosotros estamos empezando a pensar y a ver las escrituras, a la manera como nosotros hemos decidido estudiar el Antiguo Testamento y reconocer que la Biblia es un documento hebreo. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que la mayoría de la gente, de los creyentes, no tienen esa perspectiva.
Ahora, entonces por eso vamos a ver lo siguiente. ¿Pueden ver? ¿Ven? Ok. Puse creencias generales versus nuestras creencias. Nuestras creencias me estoy refiriendo a las que estamos aquí viendo. A algunas otras personas creerán como nosotros, pero no es la creencia general en la iglesia. La mayoría de la iglesia cristiana tiene como núcleo el antisemitismo. El antisemitismo es la tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia el pueblo judío, hacia las creencias, hacia el pueblo judío. Pongan atención a esto. Eso fue algo que vino desde que empezaron los romanos a tomar control de la Biblia y de todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Y se enfatizó mucho a partir de Martín Lutero. Lutero, que fue el padre de la renovación, básicamente el padre del cristianismo. Lutero tenía mucho odio por los judíos. De hecho, yo admiraba mucho a Lutero, era como mi, no ídolo, pero era como mi modelo a seguir. Porque pues él trajo mucha reforma a la iglesia, pero a medida que uno va conociendo y estudiando se da cuenta, él trajo mucho, entró esta creencia, esta manera de pensar antisemitismo mucho más a la iglesia. Entonces, ¿y qué es lo que esta creencia declara? Lo que esta creencia, el antisemitismo, declara es que Israel ha sido reemplazado por los cristianos gentiles. Es decir, Dios ya no está con Israel, Dios está con nosotros los cristianos, los que vivimos por aquí, los gentiles. Eso forma parte de esa creencia. Otra cosa que forma parte de esa creencia, que cuando el Eterno vino a la tierra como Yeshua, cambió la mayoría de las reglas previas y principios y abolió sus convenios. Es decir, por eso dicen que no debemos leer el Antiguo Testamento, que la ley fue abolida, que con Yeshua todo es nuevo y diferente. Esas son las creencias que tienen. Y que con solo abrir el Nuevo Testamento, mucho menos estudiarlo, equivale a desechar a nuestro Salvador y volver a la ley. Lo que eso significa en la mente de las personas, en la mente de las personas. Entonces, estas son las creencias que en general tiene la gente en el ambiente de creyentes cristianos. Ahora, nosotros sabemos en ninguna parte, por supuesto, y nosotros hemos estado estudiando desde el principio, en la escritura nunca dice tal cosa. Por eso, el problema básico es simplemente que están siguiendo doctrinas. Se están siguiendo doctrinas. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto a ustedes? Porque ustedes van a encontrar en el caminar que ustedes están empezando a formar, van a encontrarse con este tipo de cosas. Ustedes van a encontrar personas que le dicen, no hay necesidad de leer el Antiguo Testamento. No, o en la perspectiva que ustedes están desarrollando. ¿Por qué se los digo? Porque la mayoría de la gente no piensa como ustedes, como nosotros estamos aprendiendo a pensar. La mayoría de la gente. Ahora, yo veo y sé y veo que a la gente se le están abriendo los ojos para entender que nosotros hemos interpretado la Biblia a nuestra manera de ver desde aquí, que nosotros tenemos que ir al original y verla desde la perspectiva en que fue escrita. Yo veo que eso está pasando. Pero mientras tanto, nos vamos a encontrar con personas que simplemente han anulado por completo el Antiguo Testamento. Ahora, no todos, por eso digo que es una creencia en general, no todos, pero muy general es la visión, y yo sé que Gloria se identifica mucho con esto,
Es la visión de que el Antiguo Testamento ni para que lo mire, ¿sí? Esa es la visión, ni para que lo mire, tú no lo necesitas porque desde que llegó Yeshua, tú no tienes que hacer nada de eso, tú no tienes que, o sea, todo es desde el libro de Mateo en adelante. Yo creí, en el momento en que yo llegué a la iglesia, esa en general fue la manera en que yo crecí creyendo en el ambiente. Ahora, ¿cómo gracias al Eterno, cómo llegué yo a donde estamos ahorita? Es porque, por la misericordia de Él, para empezar, y porque cuando yo empezaba a leer y a ver lo que yo veía en el ambiente con lo que yo veía en la Biblia, hay mucha contradicción. El Dios que yo veía, que me decían que tal cosa, era muy contrario al que yo veía cuando leía la palabra. Entonces, eso fue lo que empezó a llevarme a querer buscar más de estudiar desde la perspectiva que fue escrita la palabra. Nosotros hemos hablado mucho de eso, la importancia del contexto y todo. Entonces, por eso les estoy diciendo, porque ustedes van a encontrar que la manera que ustedes piensan no es como el común de los creyentes están pensando. Entonces, entender eso, hay que entender eso, que es que la mayoría de la gente no lo lee, no lo hemos estudiado desde la perspectiva correcta y ha habido esta corriente antisemitismo que ha influenciado la palabra, ha influenciado la manera en que la palabra ha llegado a la gente. Ahora, el Antiguo Testamento es el documento base e informativo del cual el Nuevo Testamento sale. Por eso es que tenemos tantas doctrinas, tanto malentendimiento, porque nosotros lo leemos desde la mitad, menos de la mitad, porque es mucho más pequeño el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Lo leemos de más adelante. Cuando no leemos el Antiguo Testamento, entonces todo lo que trae, todas las bases, los principios, nosotros no los podemos entender, entonces nos creamos nuestra propia idea de las cosas. El Antiguo Testamento es el contexto de cómo uno debe entender a Yeshua. Su misión de salvación, lo que la salvación equivale, a qué equivale, cómo los creyentes deben lucir. Y cuando digo lucir es cómo un creyente realmente debe vivir su vida. E incluso cómo nosotros definimos exactamente lo que esa entidad llamada el reino de Dios en realidad es. Todo eso tiene que ver, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a entender si nosotros realmente vamos al Antiguo Testamento. Ahora, importante para nosotros es el rechazo o aceptación al Antiguo Testamento determinará cada elemento de nuestro sistema de creencia. La medida que tú crees, lees, estudias, entiende el principio de la palabra del Eterno que está en el Antiguo Testamento, es lo que va a determinar cómo nosotros vemos a Yeshua, cómo nosotros vemos qué es la salvación, cómo nosotros vemos el reino de Dios. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando uno empieza a estudiar la palabra y a darse cuenta que Yeshua es hebreo, que él nació hebreo, que él vivió como judío, nació judío, vivió como judío y murió como judío. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, uno empieza a darse cuenta que muchas veces el Jesús que aquí se cree no es el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo desligaron de su raíz judía, lo desligaron de lo que él realmente fue. Entonces estamos teniendo un Dios aquí, un Jesús aquí que no tiene nada que ver con el Dios y con el Jesús, Yeshua de la Biblia. Por eso y obviamente es muy fácil haber hecho esa separación y sacar a Yeshua y formar a Jesús de otra manera. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente su raíz, cómo fue, qué fue.
no lo conocemos realmente. Entonces, es muy importante, eso va a determinar cómo nosotros creemos en Yeshua, cómo nosotros creemos todo esto. Ahora, entonces, la pregunta para nosotros en este momento, que les quiero enfatizar mucho en esto, una pregunta importante es, ¿aceptamos toda la palabra del Eterno? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Cuando nosotros nos encontremos en cuestionamiento por nuestras creencias, por lo que nosotros pensamos, porque obviamente ustedes están desarrollando, nosotros estamos desarrollando una visión diferente de quién realmente es Dios, el Eterno, de quién realmente es Yeshua. Porque el Eterno, para poderlo conocer hay que mirar el Antiguo Testamento. Y el Eterno se ha formado hoy en día un Dios, el Dios de la prosperidad, el Dios que solo tiene misericordia por mí, es un abuelo, un papá que me consiente, que me ama. Hemos creado un Dios que está para servirnos. Ese es el Dios que nosotros hemos creado hoy en día. Ese no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Así crecí yo en el ambiente de cristiano. Cuando yo tenía un problema, ok, ¿quién me lo va a resolver? Dios me lo va a resolver. Cuando yo estoy enferma, ¿quién me va a ayudar en la enfermedad? Dios. Es un Dios que está para servirnos. Ese es el tipo de Dios que nosotros construimos. Un Dios que está para prosperarnos. Un Dios que está, y nosotros creamos una idea de que todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo. Y entonces los tenemos aquí igual. Entonces, todas esas creencias, todos esos males entendidos que tenemos respecto a Dios y a Yeshua, viene de nosotros no estudiarlo desde el principio y de la perspectiva correcta en que fue escrito. Y un ejemplo bien específico que les puedo dar es cómo vemos, cuando leímos el Shema, vimos cómo cada una, varias de las palabras en el Shema, nosotros las entendemos de una manera y realmente fueron escritas con otro tipo de entendimiento. Bueno, pues así es mucho de la Biblia, porque nosotros lo entendemos de aquí, de cómo nosotros pensamos y creemos. Entonces, la pregunta que nosotros vamos a tener y que ustedes se van a enfrentar es, ¿desecho yo el Antiguo Testamento? ¿Acepto toda la palabra del Eterno o acepto una parte? ¿O acepto solamente lo que me conviene? Entonces, ¿quién tiene esa decisión? ¿Quién es el que elige? Usted, nosotros. Tú eliges, nosotros elegimos. Nosotros vamos a determinar. Ok, yo creo que toda la palabra, todo lo que fue escrito es la palabra del Eterno. Todo. O yo elijo, no, solamente lo que me han dicho que el Nuevo Testamento, porque lo demás ya no aplica a mí, ya no sirve, era para los judíos y ya ni para los judíos aplica o cualquier cosa que la gente crea. Nosotros elegimos. Bueno, pues, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque precisamente eran las preguntas y en el libro de Deuteronomio fueron las preguntas que Moisés estaba realmente planteándole a la gente. Israel, ¿creerás y harás toda la palabra de Dios? ¿Toda? ¿Regresarás a las doctrinas de hombres y cosas que aprendiste en Egipto y la adoración que aprendiste en Egipto? ¿Escucharás y obedecerás al Eterno? ¿O simplemente vas a dejar que la sociedad y sus ideas te lleven hacia donde quieran llevarte? ¿Te darás cuenta que la sabiduría del Eterno es la sabiduría suprema? Y elegirás valorar a tu intelecto o los líderes como superiores y divinos. Eso era lo que Moisés estaban, las preguntas que Moisés estaba enfrentando y planteándole al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Todo lo que ustedes escuchan, ven en el libro de Deuteronomio, es Moisés haciéndoles todo esto a ellos, diciéndoles, básicamente, ustedes van a entrar a la tierra prometida,
Pero ¿qué van a ir a hacer allá? ¿Van a dejarse llevar por todas las cosas que van a ver allá? ¿Van a dejarse llevar o van a seguir con lo que traían y lo van a llevar allá? Lo que traían de Egipto y se lo van a llevar a la tierra prometida. Porque entonces, ¿cuál fue la transformación de la vida de ellos? ¿Qué es lo que ellos están creyendo? ¿Qué es lo que los hace diferentes como pueblo? ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tiene que haber, es como cuando nosotros nos casamos, y yo pienso que Gloria, que lleva más poco de casada bueno, Yuri, la más reciente casada. Bueno, cuando tú vivías una vida de soltero, ¿cierto? Tú vivías a la manera como querías. Bueno, pues llega que te casaste y tú empiezas a darte cuenta, wow, yo no puedo seguir yéndome con mis amigas a pasear y a pasar todo el tiempo que yo quiera en las noches, los viernes. O yo no puedo salir a la hora que yo quiera a comer con mis amigas porque, tengo tengo cierta responsabilidad. Pero no me molesta, no me hace pensar, ay, perdí mi libertad. No, ¿por qué? Porque yo decidí comprometerme con algo y con alguien, entonces lo disfruto. Al contrario, hay cosas que voy a aprender, quiero compartir, ¿sí? Es lo que nos pasa con el Eterno. Nosotros con el Eterno estamos estableciendo una relación, ok, lo estoy conociendo, quiero un compromiso. Bueno, ¿qué compromiso tengo yo con él? ¿Voy a hacer lo que me dé la gana, seguir viviendo como me dé la gana? No, 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 no. Y el Eterno establece reglas, mandamientos. ¿Para qué? Para poder mostrar, ok, esta es la manera que debemos tener relación tú y yo. Ahora, hay un principio bíblico aquí que voy a destacar que en el libro de Deuteronomio se enfatiza. La prueba de la lealtad de Israel para con el Eterno estará en aquellos que escuchen las leyes del Eterno y obedezcan sus leyes. Ahora, la palabra prueba, yo la estoy poniendo como definida como la suma de la evidencia externa de su fe en el Eterno. A eso me refiero con prueba. La prueba es definida como la suma de la evidencia externa de su fe, es decir, todo el conjunto de cosas que yo externamente manifiesto que muestran mi fe. Ahora, nunca dejemos que nos digan que la prueba de nuestra fe es la aceptación de Cristo o la aceptación de Yeshua. Bueno, la aceptación, porque esa es una manera que nos dice, pero tú no tienes que hacer nada porque la prueba de tu fe es la aceptación de Cristo. Tú aceptaste a Cristo, esa es la prueba de tu fe. No, 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 esa no es la prueba de nuestra fe. La señal de aceptación de Yeshua es el Espíritu Santo en nosotros. Escuchen esto. El Espíritu Santo en nosotros es la señal de que yo acepté a Yeshua. Y ustedes, yo sé que ustedes lo han experimentado, porque cuando ustedes recibieron a Yeshua, muchas cosas empezaron a cambiar en ustedes. Ustedes ya no ven las cosas como antes. En nosotros experimentamos el Espíritu. Nosotros tenemos experiencias de que el Espíritu del Eterno está en nosotros. Por lo tanto, esa es la señal de mi aceptación a Yeshua. Entonces, si te dicen, no, pero es que tú no puedes hacer nada, porque la prueba de que tú estás con Yeshua es porque tú ya lo aceptaste. No, la prueba de que, la señal de que nosotros tenemos a Yeshua, es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ahora, por lo tanto, la prueba de nuestra fe. Entonces, esto es lo que dice Moisés en el libro de Deuteronomio. La prueba está en lo bien que nosotros llevamos a cabo, ¿qué? La obediencia,
los mandamientos. Escucharon, entonces obedecieron. Esa es la evidencia, esa es la prueba de que de que ellos estaban creyendo en el Eterno. ¿Ok? ¿Cuál era la prueba? Ah, pues que ellos escucharon y entonces obedecieron. Ahora, ese mismo principio continúa en toda la Biblia y en el libro de Santiago, en Santiago 2, 17, 18, que nosotros ya estudiamos Santiago un poquito, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago mismo dice, y Santiago es un libro del Nuevo Testamento. Dice, la evidencia de tu fe son las obras. La evidencia de tu fe son las obras. Esa es la evidencia de nuestra fe, esa es la prueba de que nosotros realmente vivimos en fe en el Eterno. Ahora, por lo tanto, la prueba de nuestra fe, y lo dice Moisés y lo dice Santiago, está en el fruto que produce. ¿Y cuál es ese fruto? Tus obras. Ahora, yo cuando estuve viendo esto pensaba lo siguiente. Yo he conocido gente católica, y una cosa que noto, ellos, en los católicos, algunos que yo conocí, muy dedicados al Eterno, algunos católicos muy dedicados al Eterno. Lo que yo noté en ellos es que para ellos, las obras son los que les dan la salvación. O sea, ellos se esfuerzan, algunos que noté, ellos se esforzaban por hacer cosas buenas y se esfuerzan porque es la obra la que les da la salvación. ¿Sí? Yo no me estoy refiriendo aquí a esto. Porque nosotras tenemos claro que nosotros ya tenemos la salvación, independientemente de mis obras. Las obras tienen que ser la evidencia de la fe que yo tengo. Entonces, yo no puedo obrar porque eso me va a hacer salva. No. Mis obras son diferentes. Mis obras son obedezco al Eterno, porque esa es la prueba de mi fe hacia Él. Porque entonces, mi comportamiento, yo tengo que ser diferente, porque tengo una relación, tengo que ser diferente. Ahora, Moisés señaló dos cosas importantes. Él señaló en el libro de Deuteronomio, señaló que la entrega de la ley específicamente para Israel indica la creación de una relación sin precedentes entre Dios y una nación en particular de personas que no tiene paralelo en la historia. Es decir, en esa época, recuerden, los pueblos tenían muchos dioses y ellos, es más, en cada región, según eso, a cada región le pertenecía un dios diferente. Pero no, este es un pueblo escogido en el que el Eterno les habla personalmente y los escoge y les da las leyes, les dice, esta es la manera como yo quiero que ustedes se comporten. Esto es lo que yo espero de ustedes. Empieza a guiarlo. La presencia de Él está con ellos todo el tiempo. Esto nunca se había dado en la historia. Entonces, Moisés les hace claro eso. Escuchen, ustedes, el Dios que ustedes tienen es el Dios. Mire cómo los ha tratado, mire cómo les ha dado comida, mire cómo les ha hablado. Ellos, el Eterno no hablaba con ellos, no porque Él no quisiera, es porque ellos mismos les dio temor y no permitieron que el Eterno les siguiera hablando. Y otra cosa que enfatiza Moisés, dice que las leyes del Eterno son superiores a todas las leyes y principios hechos por el hombre. Y la justicia inherente dentro de sus ordenanzas son perfectas.
Escuche, las leyes del Eterno son leyes de Él, de Dios, del único y verdadero Dios. Todas las demás leyes son creadas por el hombre. Y nosotros queremos dejarnos guiar por todas las demás leyes creadas por el hombre y no le damos el valor al Eterno que tiene. Ahora, yo pensaba cuando miraba esto, ya decía, ¿cómo yo aplico esto a mi vida personal? Que las leyes del Eterno son superiores a todas las leyes y principios que el hombre tiene. Yo lo aplico a mi vida y a mis cosas cuando yo voy y escucho a alguien hablar y yo digo, cuando veo a la gente que tiene sus ideas, sus principios, sus creencias, yo siempre pienso, ok, pero ¿qué el Eterno piensa de eso? ¿Qué el Eterno dice sobre eso? Cuando la gente empieza a hablar y hablar del aborto y que el aborto para esto y que sí, que el aborto, mi pensar es, ¿qué dice el Eterno sobre eso? Porque es que las leyes y principios y ordenanzas del Eterno son las que deben importar, son las que a nosotros nos deben guiar. ¿Qué el Eterno dice? ¿Qué Él piensa? ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice cuando yo escucho sobre el amor, cuando yo escucho sobre el odio, cuando yo escucho sobre cosas, yo digo, ok, ¿cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que el Eterno dice sobre esto? Una vez alguien me dijo, de una persona, me dijo, esta persona hoy, ella es muy bondadosa, ella es muy bondadosa. Y yo inmediatamente dije, ella no es bondadosa. ¿Por qué dije que no era bondadosa? Porque el concepto de bondad que esta persona estaba manejando, no es, ¿por qué dije eso? Porque yo dije, no, desde la Biblia, desde el concepto de Dios, esa persona, esa no es la definición de bondad. Entonces yo dije, no, ella no es bondadosa, porque para mí, yo tengo el concepto del Eterno de que es bondad, y lo que esta persona estaba haciendo, eso no era bondad. Entonces, para mí, yo dije, no, ella no es bondadosa. Obviamente, desde el concepto de todos los demás y otras personas, sí, ella es muy buena, ella es bondadosa, ella es tal cosa. No, un momento. Porque, ¿cómo define el Eterno esos conceptos? Porque es que realmente esos son los conceptos superiores. Los conceptos, las leyes de los hombres están aquí. Los conceptos del Eterno son cosas superiores. Entonces, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas debe ser desde esa perspectiva. ¿Cómo ve el Eterno esto? ¿Cuál es el concepto que el Eterno tendría de esto? Muchos de nosotros nos consideramos buenos, muchos de nosotros. Pero cuando vamos a leer desde la perspectiva del Eterno, nosotros no somos buenos. De hecho, Yeshua dice, no hay nadie bueno, solo el Padre, el único que es bueno. Pero nosotros decimos cada rato eso, ay, ella es tan buena, ay, ella es tan linda, ay, sí, ella es tan maravillosa. Y realmente no lo es, desde la perspectiva de Dios. ¿Y sí? Porque nosotros tenemos, entonces esos son los conceptos que deben valer. Ahora, ¿queremos realmente saber quién es Dios? Las leyes del Eterno no son más que un reflejo de Él. Escuche, las leyes del Eterno no son más que un reflejo de Él. Su carácter fue hecho conocido y repetido en sus leyes. ¿Queremos saber realmente quién es Dios? Entonces, aprendamos sus leyes y mandamientos y hagámoslas. Y entonces nosotros vamos a saber realmente quién es Dios. Entonces, aquí está lo grave del asunto. Porque nos están diciendo, no, el Antiguo Testamento es viejo, ya pasó, no nos aplica a nosotros, whatever. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conocerlo? Porque si no conocemos sus leyes y sus mandamientos, no las vamos a hacer. Y si no las vamos a hacer, no lo vamos a poder conocer.
La ley de Dios, por eso me gustó ese dibujo. La ley de Dios es su carácter. Cuando uno lee el Nuevo Testamento solamente, entonces nos hemos quedado en la gracia. El eterno, la gracia del eterno, la gracia. Entonces, no conocemos más de él. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que no queremos conocer nada más de él. Eso es lo peor, porque es que yo no conocía más de él, porque eso fue lo que aprendí. Yo aprendí fue la gracia del eterno. Pero a medida que seguí, por la misericordia del eterno, seguí creciendo un poquito en buscando un poquito más de él. Bueno, ahora entonces estoy conociendo más su carácter. Y me estoy dando cuenta que la gracia, primero, no es un concepto que vamos a ver eso la próxima semana. Primero, la gracia no es un concepto que empezó en el Nuevo Testamento. Y segundo, la gracia no es el único atributo del Eterno. Y por eso hay que ir al Antiguo Testamento para poder conocerlo. Entonces, no vamos a conocerlo si nosotros no hacemos esto. El pueblo de Israel, y por esto fue que incluí la oración que puse al principio. Israel fue un pueblo de testigos. ¿Qué quiero decir con eso? Israel experimentó a Dios. Dios habló con ellos. Su presencia los acompañó. El primero, Abraham fue el primer patriarca en Israel. Siempre dio testimonio de Dios. Ahora, dio testimonio porque lo experimentó, lo vivió, su presencia, él la sintió, él lo escuchó, él fue guiado por él. Nuestra fe debe basarse en la experiencia real del Eterno. La experiencia de nosotros, la experiencia de nuestros padres de la fe, es decir, todo lo que hemos estudiado, Abraham, Moisés, todos los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia, la experiencia de nuestros padres de la fe, así como nuestras experiencias personales con Dios. En eso debe basarse nuestra fe. Ahora, tenemos que tener experiencias con el Eterno. Tenemos que vivir esas experiencias. Experimentarlo nosotros, para que nosotros, porque Israel fue un pueblo testigo de Dios. A Israel no le contaron que Dios existía. A Israel no le contaron que había un Dios real que les podía hablar. A Israel no le contaron. Ellos lo experimentaron. Y eso es lo que nosotros necesitamos ser. Nosotros necesitamos ser personas que experimentemos al Eterno. Porque es de la única manera que podemos ser testigos reales. Testificar realmente de Él. Yo, he experimentado a Dios en diferentes cosas. Eso lo puedo decir a la gente. Yo lo escucho, yo lo puedo decir a la gente. Cuando la gente me va a hablar a mí de Dios, yo he tenido mi relación, yo lo he escuchado, yo he experimentado la sanidad del Eterno, yo he experimentado la provisión económica, yo lo he experimentado, entonces puedo ser testigo. Por eso cuando yo voy y le hablo a alguien o le ayudo a alguien, yo soy consciente de que yo soy el instrumento del Eterno para ser ese testigo de Él, de su realidad, de su experiencia. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado y hay gente que ha sido una bendición en mi vida porque ha sido mandado por el Eterno. Ahora, estas dos experiencias, las experiencias que los hombres de la Biblia han vivido, de las que nosotros hemos estado estudiando, y las experiencias personales
ambas experiencias están basadas en la relación con el Eterno. No son basadas en simplemente alguien lo dijo, alguien lo vio, alguien me contó. No, yo lo experimento. Yo sé quién es él porque yo lo he visto. Conozco un pedacito, pero ese pedacito me sirve para aferrarme de él y poder seguirlo conociendo y poderle contar a alguien, hey, yo tengo una relación con el Eterno. El Eterno es esto y esto, el Eterno. Porque cuando tú das ese tipo de testimonios, no hay quien te contradiga. Por eso, cuando yo empecé al principio, diciéndoles al principio que empecé con la presentación, les empecé diciendo que ustedes están aprendiendo la Torá, la palabra del Eterno desde una perspectiva diferente a como ha sido enseñada en general. Yo les dije eso para que sean conscientes de que muchas veces ustedes van a escuchar y les van a decir, no, el Antiguo Testamento, no tal cosa, no tal otra. Ok. Si ustedes tienen una relación personal con el Eterno y nosotros hemos estado estudiando las experiencias de nuestros padres espirituales, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo esto que estamos estudiando, no hay quien nos pueda a nosotros contradecir. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo estamos experimentando. No, y nosotras, yo diría, yo no estoy para debatir teólogos con teólogos o whatever, o toda esa gente estudiosa. No, nosotros somos personas que estamos comiendo la leche espiritual básica. Entonces, yo lo único que puedo decir es que esa es mi experiencia con el Eterno y nadie me va a poder contradecir porque es mi experiencia. Y yo les digo esto basado en experiencias personales respecto a, es más, a yo misma. Yo les conté a ustedes que yo me metí a la universidad a estudiar teología. Yo me metí, estudié un semestre de teología, o 2 semestres, ya ni me acuerdo. Y para mí era ilógico escuchar que ellos decían que Dios ya no habla. Yo decía, eso no puede ser porque es que a mí me habla. Entonces, porque para ellos, Dios habló en la Biblia lo que está escrito ahí y hasta ahí paró de hablar. Entonces, para mí eso no es verdad. Obviamente, pues no seguí porque yo decía, no, pues yo tengo que salirme de aquí porque el Dios que yo he experimentado es muy diferente al que ellos me están diciendo. Era un Dios muerto, un Dios que ya no habla. Y el Dios que nosotros conocemos es un Dios que nosotros podemos experimentar, vivirlo, que forma parte, que su experiencia que forma parte de lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros vivimos, que nos guía, que nos advierte, que nos enseña, que nos sana, que nos permite ayudar a otros, que nos provee. Todo eso es el Dios que nosotros estamos experimentando y viviendo. Ahora, ¿por qué todo esto en el libro de Deuteronomios? Porque es que eso es eso es lo que Moisés está haciéndole ver al pueblo de Israel para que cuando entren a la tierra prometida no se les olvide y sepan exactamente a quién debe servir y cómo lo deben servir. Porque yo estaba leyendo en estos días y alguien decía, el momento en que la gente más abandona a Dios es cuando está en el tope, cuando está súper bien, cuando todo le va bien. Cuando todo le va bien, empezamos a pensar que es por mis propios méritos, que yo lo logré, que entonces ya no tenemos tiempo para el Eterno, ¿sí? Ahí es donde la gente corre más peligro de abandonar a Dios. Es ahí. Entonces, por eso Moisés les está diciendo, cuando entre, porque él les está diciendo, ahí dice, que van a entrar a la tierra que emana leche y miel. Básicamente les está diciendo,
Van a entrar a la tierra que les va a dar de todo, lo básico, todo lo necesario, y les va a dar más. Van a entrar a una tierra donde, él dice ahí, donde muchas de las cosas que hay ustedes ni las consiguieron. Ahí van a estar para ustedes. Sí, entonces él les está diciendo, cuidado con eso. Cuidado que cuando entremos allá no nos olvidemos de quién nos sacó. Por eso el Shema dice, escucha, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Para que tengamos en cuenta que es uno, que no lo olvidemos. Y por eso quiero ir al Shema. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del Shema. Y vimos básicamente, tratamos de mirar las palabras y cómo se decía. La Torah tiene muchas partes, oraciones muy poderosas, y una de ellas es el Shema. El Shema es una de las oraciones más poderosas que hay. El Shema constituye la declaración de fe del único Dios para el pueblo judío. Por lo tanto, y los que creemos en el Dios de la Torah también es nuestra fe. Cuando uno recita el Shema, estamos recitando una parte muy importante, muy importante. Es la afirmación de la fe en el Dios de la Biblia. Cuando nosotros recitamos el Shema, el pueblo de Israel lo recita en la mañana, lo recita a mediodía y lo recita en la noche. Y ellos están diciendo, escucha Israel, dice, el Señor, Adonai, nuestro Dios, Adonai, uno es. Porque están enfatizando, no hay sino uno y solo un Dios. Y ese Dios es el Dios de Israel. Mire, lo puse en hebreo, me parece hermoso. Está en hebreo, está la letra en hebreo. Está como se escribe en hebreo, sí. Ven ahí, dice, Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Y lo ven en hebreo. En hebreo se lee de acá, mira, se lee de acá para allá. Se lee así, mira. Shema, Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. De acá, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Ajá. Me parece hermoso. Desde aquí empieza. Sí. El Shema Israel es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina. Él es uno, Él es único. No hay nadie más que Él. Recuerde que los demás dioses los creamos nosotros. Realmente solo hay un Dios. Todos los demás nosotros los creamos. Pero Él es uno y único. El Shema Israel. Y es bueno que nosotros empecemos a incluir esa oración en nuestras oraciones diarias. Porque es la afirmación de fe en el Dios de la Biblia. Es este tipo de oraciones las que van a ayudarnos a nosotros a que nosotros podamos vivir y buscar siempre al Dios de la Biblia, no al Dios que las doctrinas y las creencias en este ambiente, sobre todo en este ambiente en que nosotros vivimos, nos quieran mostrar. Este tipo de oraciones es lo que va a hacer que a pesar de que estemos en este ambiente, nosotros podamos seguir la búsqueda y poder tener la oportunidad de conocer al Dios de la Biblia.
al Dios que realmente hay en la Biblia, no al Dios que se enseña hoy en día. Shema Israel.